Acompáñame a conocer la historia del abeto, que la disfrutes. En lo profundo de un extenso bosque, donde los rayos de sol se filtraban entre ramas altas y esbeltas, había un pequeño abeto que crecía lentamente entre hierbas verdes, helechos brillantes y arbustos cargados de bayas rojas. Era delgado, su tronco parecía demasiado frágil para sostener tantas ramas, y sus agujas, aunque frescas y puntiagudas, no relucían con la fuerza de los árboles grandes que lo rodeaban. Cada día, el aire del bosque se llenaba de murmullos, los pinos altos se mecían con orgullo, los robles crujían con solemnidad, y los sauces susurraban con dulzura. Entre todos ellos, el pequeño abeto soñaba con algo más que permanecer allí, pequeño e inadvertido. Era un árbol inquieto, lleno de deseos. Mientras otros árboles disfrutaban del canto de los pájaros en sus ramas y del zumbido de las abejas que buscaban polen, el abeto pensaba en crecer, en alzarse hasta lo más alto, en alcanzar el cielo para poder mirar desde lo alto todo lo que el bosque escondía. Cada vez que veía pasar a los leñadores con sus hachas brillantes y escuchaba el crujir de los troncos caídos, sentía una mezcla de temor y admiración. Los hombres se llevaban a los árboles grandes, fuertes y hermosos, y él se quedaba deseando ser uno de ellos, pensando que su destino debía ser grandioso, aunque aún no supiera de qué manera. El bosque estaba lleno de vida. Los venados corrían ligeros entre los troncos, levantando hojas secas con sus patas, las ardillas saltaban de rama en rama, dejando caer piñas medio roídas, y los pájaros cantaban melodías suaves al amanecer, cuando la niebla aún cubría la hierba como un manto de plata. Todo era hermoso, pero al abeto le costaba detenerse a contemplar esos detalles. Se impacientaba. No quería seguir siendo el árbol pequeño que todos apenas miraban. Pasaban los años, y el abeto crecía, pero nunca lo suficiente como para sentirse satisfecho. Sus ramas se hacían más firmes, su tronco más fuerte, y poco a poco alcanzaba la altura de algunos arbustos cercanos. Sin embargo, en lugar de alegrarse, siempre deseaba más. Quería ser tan grande como los pinos que rozaban las nubes, quería que los pájaros construyeran nidos en lo alto de sus ramas, quería sentir que tenía un propósito más grande que simplemente estar de pie en medio del bosque. En invierno, cuando todo se cubría de nieve, el abeto se estremecía con un aire de misterio. El suelo quedaba blanco y crujiente, y las ramas de los árboles se doblaban bajo el peso del hielo brillante. Los niños llegaban al bosque para jugar, armaban muñecos de nieve y reían mientras rodaban bolas gigantes que dejaban huellas en el suelo helado. El abeto los observaba con curiosidad, y notaba que a veces los niños cortaban ramas de los árboles para adornar sus casas. Lo más curioso era que algunos hombres se llevaban abetos más grandes y perfectos que él, y el pequeño árbol escuchaba rumores de que esos abetos iban a convertirse en adornos maravillosos en los hogares, rodeados de luces, regalos y risas. Aquella idea se le quedó grabada con fuerza, ¿y si su destino era convertirse en un árbol elegido para estar en una sala llena de alegría? El simple pensamiento hacía que sus ramas temblaran de expectación. No podía imaginar nada más hermoso que brillar en medio de una fiesta, ser admirado por todos, estar rodeado de calor y ternura. El tiempo pasó, y el abeto finalmente creció lo suficiente para llamar la atención. Ya no era el más pequeño del bosque, sus ramas eran simétricas, puntiagudas y fuertes, su color verde oscuro brillaba con intensidad, y su forma triangular era tan perfecta que parecía dibujada por la mano de un artista. Llegó un invierno en que los leñadores entraron al bosque y lo señalaron. El corazón del árbol, si hubiera tenido uno como el de los hombres, habría latido con fuerza. Al fin había llegado su momento. El corte fue rápido. Sintió un estremecimiento recorrerlo desde las raíces hasta la punta, y luego, de pronto, se vio liberado de la tierra que lo había sostenido toda su vida. Durante un instante sintió miedo, pero el orgullo de ser elegido lo llenó de valentía. Lo cargaron en un trineo, y a través de los caminos nevados fue llevado hacia un pueblo lleno de luces y movimiento. El viaje fue una experiencia extraordinaria. Por primera vez vio casas con ventanas iluminadas, chimeneas que lanzaban humo hacia el cielo, calles llenas de huellas en la nieve y voces humanas que cantaban villancicos alegres. El abeto comprendió que algo grande le esperaba, algo que estaba más allá de todo lo que había soñado en silencio en el bosque. Finalmente, lo llevaron a una casa amplia y hermosa. Allí lo colocaron en el centro de una sala. El lugar estaba lleno de tapices de colores, muebles brillantes y un enorme fuego que crepitaba en la chimenea, arrojando chispas doradas que iluminaban todo con un resplandor acogedor. Y entonces sucedió lo más maravilloso, comenzaron a decorarlo. Colgaron en sus ramas esferas de cristal que reflejaban la luz del fuego como estrellas diminutas.
Pusieron cintas de seda, dulces envueltos en papel brillante y pequeños juguetes que colgaban delicadamente. En la punta, lo coronaron con una estrella dorada que resplandecía como el sol. El abeto nunca se había sentido tan hermoso. Cada rama parecía brillar, cada aguja reflejaba la alegría de la sala. Llegó la noche y los niños entraron corriendo. Sus ojos se abrieron de asombro al ver el árbol iluminado con velas encendidas que parpadeaban suavemente, como si fueran pequeñas hadas de fuego. Rieron, aplaudieron y corrieron alrededor del abeto, mientras los mayores sonreían con ternura. Los regalos se apilaban a sus pies, y pronto fueron abiertos con gritos de alegría. Canciones llenaron el aire, y la sala se convirtió en un universo de felicidad. El abeto, orgulloso, sentía que había alcanzado al fin su destino. Todo lo que había soñado se cumplía en aquel momento, era el centro de la celebración, el guardián de los regalos, el símbolo de la alegría. Cada mirada que se posaba en él era como un rayo de luz, y cada risa que lo rodeaba se quedaba prendida en sus ramas como una chispa de eternidad. Pasaron varios días así. Cada noche, las velas se encendían, y el árbol seguía siendo el alma de la fiesta. Pero con el tiempo, las celebraciones terminaron. Los niños recogieron sus juguetes, las cintas comenzaron a desprenderse, y poco a poco el abeto quedó en silencio, solo en la sala. Una mañana, cuando el árbol pensaba que su gloria había terminado, la familia que lo había adoptado entró en la sala. No querían que se secara ni que quedara olvidado. Así que, con cuidado y cariño, lo llevaron otra vez fuera de la casa. En lugar de abandonarlo, buscaron un rincón soleado en el jardín. Con paciencia, cavaron un hoyo y lo plantaron de nuevo en la tierra. El abeto sintió como sus raíces volvían a hundirse en el suelo, y con un estremecimiento de gozo, supo que viviría. Las estaciones volvieron a pasar, y en primavera brotaron nuevas agujas verdes, frescas y suaves. El árbol revivió con más fuerza que nunca. Con el paso de los años, el abeto creció alto y fuerte en el jardín, rodeado de risas y voces. Cada invierno, la familia lo adornaba de nuevo, pero esta vez sin cortarlo, sin separarlo de la tierra. Lo iluminaban con guirnaldas y luces que brillaban desde lejos, y todos los vecinos venían a contemplarlo. Se convirtió en un símbolo de esperanza, de alegría y de vida. El abeto comprendió entonces que su verdadero destino no era ser admirado solo por unos días, sino permanecer vivo, crecer junto a las personas que lo querían, ser parte de sus recuerdos, de sus juegos y de sus celebraciones. Y así, mientras las estaciones iban y venían, el árbol encontró por fin la paz y la felicidad que tanto había buscado. El bosque seguía existiendo en la distancia, con sus árboles altos y misteriosos, pero el abeto ya no sentía envidia. Había hallado su lugar en el mundo. Y cada vez que los niños del vecindario corrían bajo sus ramas en verano, o cada invierno cuando lo rodeaban para cantar y reír, el árbol sabía que su vida era luminosa, eterna y feliz. Y así termina la historia del pequeño abeto que soñaba con crecer, que deseaba ser grande y admirado, y que finalmente encontró la mayor de las felicidades, no solo crecer alto, sino permanecer rodeado de amor y alegría, año tras año, estación tras estación. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.